Hey, si algo he aprendido en estos 2 últimos años es que nunca es tarde para hacer algo, y aprovechando que se va a estrenar, o ya se estrenó, o quién sabe cuándo se suba esto, pero aprovechando que se va a estrenar Kung Fu Panda 4, quiero hablar de una película de esta saga que me encanta. Todos ya lo dijeron y hoy yo lo vengo a confirmar. Kung Fu Panda es una maldita obra de arte. Yo soy fan de la saga de Kung Fu Panda. Las 3 películas las he visto en el cine. Cada película tiene un alma y un corazón en ellas que destaca una narrativa brillante de storytelling, pero la que más me encanta de las 3 es la primera. Que a ver, lo repito, ya todos lo dijeron y lo han dicho. La primera película es una obra maestra. ¡Qué perfecta es esta película! Tiene de todo, desarrollo de sus personajes, un villanazo, la animación es una maravilla para el año 2008 que fue presentada. Tenemos a un güey llamado Oogway que lo ves de niño y se parece a tu compa que tendrás en la preparatoria que se fuma la kriptonita, pero cuando creces dices, ¡fua! El güey es bien sabio. La música es una joya. Esta película tiene una banda sonora en la que Hans, mi padre Zimmer, hace que te cagues con cada nota musical. Es una belleza toda pieza de música que hay en esta película porque te cuenta mediante la propia película precisamente una historia. Se ve reflejado en el arco del personaje de Po con los leitmotiv. Esta es una técnica en la banda sonora que consiste en repetir la misma música, notas, tonos o partituras para representar las ideas, el carácter, las motivaciones o el viaje del personaje. Esto pasa en las 3 películas de Kung Fu Panda, por ejemplo en la primera y la tercera, como escuchamos esta melodía que por cierto es preciosa, en la que Oogway muere pero la música lo interpreta como un ascenso a convertirse en algo más, en este caso un legado para Shifu, el legado más grande de China. Aquí escuchamos esto. Es una música casi inspiracional que te cuenta exactamente lo anterior dicho, el ascenso que tiene Oogway para convertirse en la inspiración del que era su mejor alumno. Shifu aquí continuará su legado, continuará siendo ahora él el maestro para convertir en alguien en su mejor alumno. Sin embargo, en la tercera película escuchamos esto. La música tiene tonalidades más bajas y se presta para ser interpretada como la caída del legado de Oogway, con su alumno viendo cómo el legado de su maestro es destruido. Mientras que la anterior melodía representaba el ascenso del maestro, esta representa lo contrario, la caída. Oogway, perdóname. Lo mismo sucede con Po, pero al contrario. Cuando conocemos a Po, es un panda que le apasiona el Kung Fu. El primer leitmotiv que nos presenta Hans Zimmer y John Powell, compositores de la banda sonora, es que el sueño más grande de Po es convertirse en héroe. Mucha charla, luchemos. Todo este primer tema es una completa oda al heroísmo. Todas las notas destacan ese sueño de Po, mostrándonos su humildad, sus motivaciones, sus inspiraciones, su sueño en general. Pero claro, siendo solo eso, un sueño, Po está lejos de ser ese héroe con el que sueña ser. Sin embargo, en un punto de este primer leitmotiv, en un punto de este primer tema, se escucha esto. Cuenta la leyenda de un legendario guerrero cuya técnica del Kung Fu era material de leyenda. ¿Les recuerda el tema de alguien? Es porque Oogway es el único personaje que creyó en Po desde el principio. Cuando todos los demás lo trataron mal y lo insultaron, Oogway fue el que lo motivaba para no abandonar su sueño. En esta escena, cuando le dice una frasezota digna de un padrote, se vuelve a escuchar este leitmotiv. El ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el hoy es un obsequio. Por eso se llama presente. Lo último que Oogway le dice a Shifu es debes creer. Es como si este leitmotiv representara la esperanza. Por eso lo escuchamos una y otra y otra vez.
porque simboliza el camino de Po a convertirse en el guerrero dragón. No solo un guerrero, que en un momento hablaremos de eso, sino en el guerrero dragón. En la segunda película volvemos a escuchar el tema de Hero, que representaba el sueño de Po, que era ser un héroe. Todo para que al final esos pequeños leitmotivs que aparecieron en estas dos películas, en la tercera vuelva a sonar el tema de Oogway, pero ahora combinado con el de Po, representando que por fin se convirtió en el guerrero perfecto. En el día en que nos conocimos, vi el futuro del Kung Fu. ¡Pinches películas preciosas! Esto es solo una pizca del por qué la saga de Kung Fu Panda es una belleza en todos los sentidos, pero más la primera película. Toda la primera película es una valiosa y preciosa lección acerca de muchas cosas, pero la más importante, hacerle frente a la adversidad. Esto lo enseña en base al por qué Tai Lung no era digno de ser el guerrero dragón. Vamos a analizar esto mediante lo más importante de la película: el protagonista y el villano, los dos pilares de ella. Para empezar, esta película, Kung Fu Panda 1, al igual que las otras dos películas, toman una filosofía llamada taoísmo, que es bastante similar al estoicismo que surgió de Grecia en la época helenística. La diferencia es que el taoísmo surgió en China. Esta filosofía enseña a vivir en armonía con el universo, dejando que las cosas sigan su curso natural, sin apegarse a nada. Es básicamente lo mismo que enseña el estoicismo. Marco Aurelio, el antiguo emperador romano, considerado uno de los más fervientes seguidores de la escuela estoica, dijo: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Esto representa una de las prácticas más reconocidas de la filosofía estoica y taoísta, que es: la vida es 10% lo que te sucede y un 90% cómo reaccionas ante ello. ¿Qué tiene que ver esto? Pues es lo que representa el carácter de estos dos personajes que construyen el mensaje de la película. En la película, cuando Oogway le dice a Shifu que Tai Lung regresará, Shifu lo primero que hace es alterarse y mandar al gansito a la cárcel ordenando que se duplique la seguridad, a lo que Oogway lo primero que le dice es: uno suele hallar su destino en el sendero que toma para evitarlo, refiriéndose a cómo Shifu indirectamente, al haber tomado esa decisión, provocó que Tai Lung escape. Por cierto, qué sutileza es ese detalle de las plumas del ganso, que es precisamente por una de ellas por la que escapa Tai Lung. Lo mismo pasó con Shen en la segunda película, que al descubrir que un panda lo iba a derrotar, mandó a matar a todos los pandas, provocando indirectamente que Po terminara en el Valle de la Paz y que pasara todo. Gracias a esto, gracias a esa reacción de Shifu, es que se desata toda la película, lo que nos lleva a los dos personajes que analizaremos a continuación, empezando con este tipo. Tai Lung es lo opuesto a Po en muchos sentidos. Ahorita verán por qué. Cómo se nos presenta a este personaje, con una de las mejores introducciones que ha tenido un villano, no solo en la animación, en todo este séptimo arte. Un simple rumor fue necesario para mandar a duplicar la seguridad en donde estaba. Con solo escuchar su llegada fue necesario para mandar a evacuar a todo el Valle de la Paz. Pero ¿por qué tanto alboroto por este leopardo de las nieves? Pues una escena de menos de 4 minutos nos demuestra por qué. Aristóteles filosofó acerca de cómo en la soledad un individuo puede convertirse en una bestia, es decir, tomar total control de su situación en un grado supremo de excelencia, pues es a través de la adversidad cuando las personas pueden encontrarse a sí mismas y destacarse en todo lo que hacen, pues todos tienen las capacidades y los talentos para hacerlo, terminando con una frase que dice: todo aquel que se complace en la soledad es o una bestia salvaje o un dios. Que esta última no fue el caso para Tai Lung. La fuerza y dureza de un guerrero formidable destacan en su frialdad y serenidad al enfrentar la adversidad. Esa atmósfera de peligro y maldad en donde los colores ayudan a representar nada más que la sed de venganza y sangre que llevan su alma, en donde con cada golpe y movimiento te demuestran la destreza, ferocidad e inteligencia de un guerrero que entrenó durante años por un premio, que sintió que se le fue arrebatado terminando desterrado en esta prisión. Sus ojos llenos de venganza y rabia demuestran que él creía que era el elegido y al final sintió que fue abandonado de nuevo. Tai Lung es un maestro. En su pelea contra los 5 furiosos demuestra por qué es el mejor alumno que tenía Shifu hasta ese momento. Esa pelea demuestra las diferencias que tiene con Tigresa y los 5, pues si al inicio Shifu les dijo a cada uno de ellos sus debilidades, ferocidad, velocidad, altura y sutileza, este leopardo explota cada una de esas cualidades a su máximo, demostrando por qué estaba destinado a ser el guerrero dragón, pero falló en algo.
Al final nos dan la respuesta de qué es en lo que falló Tai Lung para convertirse en el guerrero dragón. Nos lo dan en uno de los mejores enfrentamientos que ha parido la animación: maestro contra alumno, hijo contra padre, el hijo pródigo reclamando su destino. Mientras avanza este enfrentamiento, él mismo nos cambia la perspectiva de Tai Lung, pues se nos presentó como un guerrero que no anhelaba más que poder, pero en realidad ese poder era solo su meta para sentirse valorado por su padre, que era Shifu. Hay una diferencia entre crear una ambición hacia conseguir algo por la aprobación de uno mismo para demostrarte precisamente a ti mismo que sí lo puedes hacer, ya que en el pasado fuiste menospreciado por no haber conseguido eso, y otra para obtener la aprobación de los demás porque antes te sentiste menospreciado por no haber conseguido eso. Tai Lung representa la segunda, pero con la diferencia de que este no fue menospreciado, sino que fue entrenado para eso. Desde niño se le prometió un poder que le hicieron creer que merecía, y él creció con esa idea de que solo servía para eso, de que su destino era ser el guerrero dragón. Siempre fue obligado a romperse los huesos en cada entrenamiento para obtener ese destino. Él siempre tuvo esa ideología de que él tenía todo para convertirse en el mejor guerrero, pero cuando ya fue menospreciado por eso, ni su propio padre lo defendió. Ahí sintió la verdadera soledad, ahí sintió que toda su vida fue una mentira porque le prometieron que él merecía eso. Lo que empezó como una promesa se convirtió en una obsesión. De la obsesión pasó a la desilusión se convirtió en ira, de la ira pasó al abandono, y eso lo cegó, no sabiendo que lo único que quería, después de haber sentido que toda su vida fue una mentira, que lo único que quería... Todo lo que hice fue para que estuvieras orgulloso. Dime que estás orgulloso, Shifu. ¡Dímelo! Lo único que quería era empatía. A veces vivimos aferrados a que la gente que nos lastimó vea que nos hizo daño. Es un claro acto de conseguir empatía, no tanto para que se apiaden de nosotros, sino para que la otra persona entienda nuestro dolor y caiga en cuenta que nos está haciendo daño después de todo lo que hicimos por ella. Shifu era como un padre para Tai Lung. Shifu lo encontró abandonado, decidió adoptarlo y criarlo como si fuera su propio hijo, otorgándole el propio nombre de Tai Lung, que proviene del chino y significa el gran dragón, diciéndole que estaba destinado a la grandeza de convertirse en el guerrero dragón anunciado de una profecía. Esto es lo que motivó a Tai Lung toda su vida, como en cada movimiento cuando entrenaba volteaba a ver a su maestro para conseguir su aprobación. Todo lo que hacía era para conseguir esa aprobación, pero cuando Wu-Wei no lo eligió, Shifu no dijo nada. Podemos entender que Tai Lung se volvió loco no tanto porque estaba lleno de sed de poder, sino porque toda su vida vivió en una mentira de querer obtener algo que no merecía. Lo único que buscaba al final solo era eso: que Shifu, la única persona que tenía en su vida la cual amaba, le dijera que no era el fin del mundo, o que le dijera que aún podía convertirse en un mejor guerrero. Solo quería que le dijera algo, o al menos que le dijera: Lo siento. Pero para ese entonces ya era demasiado tarde para Tai Lung. Este enfrentamiento demuestra el por qué Tai Lung no se merecía el título del guerrero dragón y el rollo de este, pues a pesar de ser un guerrero formidable en cuanto al físico y la fuerza, carecía de algo: espiritualidad. Lo que nos lleva a Po. Antes de comenzar a escribir este video, vi como muchos decían que Tai Lung era más digno de ser el guerrero dragón, cosa que no es cierto, y la misma película lo demuestra con todo lo anterior. Hay un símbolo que se repite mucho en la trilogía, que es el Taijitsu, el que representa el Yin Yang. El Yin y el Yang son dos conceptos del taoísmo, que son usados para representar dos fuerzas fundamentales opuestas y complementarias que se encuentran en todas las cosas. En este caso, el Kung Fu, siendo el Yang aquella fuerza, dureza y destreza que denominan esta arte marcial, y siendo Tai Lung el guerrero que más abarca este concepto, pero careciendo de la otra fuerza opuesta, que es el Yin, al que se le atribuye la paz y la espiritualidad, creando así el perfecto equilibrio del Kung Fu. El taoísmo y el estoicismo, cuando hablan de espiritualidad, no se refieren a la religión, sino al equilibrio de mente, cuerpo y alma. ¿Qué es lo que hizo Tai Lung a la hora de que Wu-Wei no lo eligió? Pues destrozó todo y culpó a los demás de no haber conseguido su premio. Wu-Wei vio que Tai Lung sí era el guerrero perfecto, la perfecta representación del Yang, la fuerza y la destreza en su máximo esplendor. Sin embargo, no lo eligió no porque quería más poder, no, sino porque carecía enteramente del Yin, que es la paz y la espiritualidad. Entonces, ¿quién era el guerrero perfecto? El que terminó eligiendo. Cuando están a punto de elegir al guerrero dragón, Po cae del cielo y es elegido por Wu-Wei. Los 5 furiosos no se volvieron locos como Tai Lung, pero sí desobedecieron a su maestro, al igual que Shifu, que se comportó totalmente mal con Po. Más bien, todos lo hicieron, excepto Wu-Wei. Wu-Wei vio la máxima representación del Yin en Po: la bondad, la humildad, la empatía y el optimismo.
algo de lo que al parecer carecían todos los demás alumnos que tenía en ese momento. Claro, carecía del yang, pero eso es algo que podía desarrollar mediante entrenamiento y destreza física como lo hicieron todos los demás guerreros. Una buena espiritualidad y mentalidad no se consigue solo entrenando lo físico. Eso es algo que notó Shifu en Po. Lo último que Wu-Wei le enseña a Shifu es en creer en las personas sin esperar nada a cambio. Shifu se encuentra desesperado porque Tai Lung ya viene y no hay nadie que pueda detenerlo, mientras que Wu-Wei lo alienta a entrenar a Po, cosa que Shifu se rehúsa a hacer porque no lo cree capaz de siquiera dominar una técnica de Kung Fu, a lo que Wu-Wei solo le dice que tenga esperanza en él, que se enfoque en lo que puede controlar y no se preocupe por lo que no dependa de ello, por lo que no puede controlar. ¿Recuerdan la frase de Marco Aurelio? Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Este es el incentivo de Shifu para entrenar a Po. Po es entrenado por Shifu de una manera diferente a como Shifu entrenó a Tai Lung y los demás en general. En lugar de entrenarlo para convertirlo en un guerrero formidable o solamente entrenarlo para convertirlo en el guerrero dragón, hace lo que no hizo con Tai Lung. Entender sus motivaciones, entender por qué quiere hacer esto, por qué quiere convertirse en algo más. Me quedé porque creí que si alguien podía cambiarme, hacerme no tan yo, era usted, el mejor maestro de Kung Fu de toda China. Pero puedo cambiarte. Puedo convertirte en el guerrero dragón y lo haré. ¿Qué hará usted para convertir esto en el guerrero dragón? Entiende sus motivaciones y precisamente lo entrena con el uso de estímulos. Esta es una gran enseñanza que abarca lo que le gusta a Po, la comida. Shifu lo recompensa con comida por su arduo trabajo, y Po es feliz porque por primera vez hace lo que le gusta obteniendo algo que también le gusta. Tanto el taoísmo como el estoicismo enseñan que conocerse a sí mismo es definirse como constante cambio. No eres lo que fuiste ni lo que serás, sino lo que haces ahora para convertirte en quien tú quieras ser, disfrutando el proceso. Si trabajas en algo que no te gusta, ni aunque recibas toda la fortuna del mundo te va a llenar porque no estás lleno con lo que ya tienes. Po toda su vida ha soñado con practicar Kung Fu, pero por su propio físico se limitaba o no se sentía capaz de hacerlo. Shifu toda su vida entrenó a guerreros con disciplina, con años de entrenamiento, haciéndolo desde la explotación de sus destrezas físicas. Ambos congeniaron en adaptarse a algo que abarca el esfuerzo y la recompensa, como tiene que ser la vida. Es por eso que Po termina en camino a convertirse en el mejor alumno de Shifu y el mejor guerrero elegido por Wu-Wei. Cuando sus propios ídolos se burlaron de él, cuando alguien a quien admiraba lo menospreciaba, no renunció a su sueño, porque como lo dijimos hace un momento, ¿de qué sirve ser el guerrero más fuerte si no eres fuerte mentalmente? Y esto es lo que condena a Tai Lung en el último enfrentamiento. A ver, muchos se quejan de que fue un guionazo esta pelea final, pero hay una justificación del porqué de esto. ¿Qué es lo que hace Tai Lung al ver a Po? Eres un panda. ¿Qué harás, panzón? ¿Aplastarme? No me tientes. Lo primero que hace es subestimarlo, lo mismo que hizo Shifu. ¿Por qué hace esto? Porque Tai Lung es más fuerte físicamente, sí, pero no mentalmente. Y esto es explicado con el rollo del dragón. Tai Lung toda su vida entrenó para obtener este rollo. Al no conseguirlo, trató de obtenerlo por la fuerza, pero no se enteró qué era lo que en verdad contenía este rollo. Él toda su vida ha creído que el rollo otorga un poder externo que lo convierte en un verdadero guerrero dragón. Sin embargo, Po descubrió la verdad, que el rollo no da nada porque él ya tenía e hizo todo para convertirse en el guerrero dragón, cosa que Tai Lung no sabía. Es por eso que en la pelea este está todo el tiempo pendiente del rollo, cosa que lo condena porque al subestimar a su enemigo no le da importancia, creyendo que de verdad el rollo lo está potenciando. ¡El rollo le está dando poderes! ¡No! Prácticamente Tai Lung perdió desde este momento en lo mental, cosa que aprovechó Po aplicándole los mismos movimientos que no aprendió en base a las enseñanzas del Kung Fu tradicional como si lo hizo Tai Lung, sino que lo aprendió de sus propias capacidades físicas. Aunque aún así Tai Lung termina venciendo el primer encuentro, pero ¿qué es lo que hace? Subestima al enemigo y sigue enfocado en el rollo. Y bueno, aquí otra vez la película nos demuestra el por qué Tai Lung no era digno del título del guerrero dragón. ¿Qué es lo que hace al descubrir el secreto del rollo? Otra vez se pone furioso, dándole la razón a Wu-Wei. El Kung Fu no necesitaba un guerrero que solamente domine el Yang, sino también el Yin. Mientras que Tai Lung se pone furioso por algo que no está bajo su control, Po, con toda la calma del mundo y miándose de la risa, le demuestra que para un guerrero es más importante el enfoque
que la fuerza. Séneca dijo: sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y si hay algo que representa esto, es el paralelismo de Po y Tai Lung en cuanto a sus padres. La historia de Tai Lung muestra cuán grande y pesada es la carga de las expectativas que imponen los padres desde la infancia. No es que Tai Lung no le gustara el Kung Fu, claro que sí, pero su problema radicaba en querer llenar las expectativas de su padre en lugar de crear las suyas. El rollo del dragón representaba para el leopardo la máxima meta para la validación de su padre. Al no conseguirlo y que su padre no le haya dicho nada, claro que sentirá ese sentimiento de fracaso, mientras que por otro lado tenemos a Po, quien no le contaba sus aspiraciones y sueños a su padre por creer que no iba a llenar las expectativas de este, que quería que fuera cocinero de fideos igual que él, o creer que lo iba a menospreciar como lo hacían sus héroes. Al final, tanto Tai Lung como Po estaban mal. Tai Lung descubrió que por el simple hecho de esforzarse a ser mejor cada día, hacía sentir orgulloso a su padre, mientras que Po vio cómo su padre lo alentó aunque no tuviera los mismos intereses que él. Hace un año y medio, más o menos, a finales de 2022, me pasó algo que prácticamente me cambió toda la vida. En 2023 conocí lo que es el estoicismo y empecé a adentrarme en él, y a mitad del año 2023 volví a ver estas películas de Kung Fu Panda. No las veía desde hace años, creo que desde que tenía 15 o 16. A lo que quiero llegar es que como al terminar de ver estas películas me di cuenta que todo lo que había leído acerca de esta filosofía lo hacían en cada una de estas películas bajo otra filosofía parecida que es el taoísmo, dándome cuenta de cómo estos dos personajes, uno es un gran ejemplo de cómo enfrentar la adversidad y el otro de cómo no hacerlo, aprendiendo a aceptar las cosas no como las deseamos, sino como ocurren. Nosotros no tenemos el control sobre el futuro, el comportamiento o los pensamientos de los demás. Hay que actuar sin forzar las cosas, pero siempre haciendo nuestro mejor esfuerzo para conseguirlas, aunque eso al final implique el no lograrlo. Me parece un gran mensaje que ese rollo no dé un superpoder especial para mantener la calidad del título del guerrero dragón, como lo creía Tai Lung, ya que la calidad reside en uno mismo. Al final nadie sabrá lo que hiciste y todo lo que pasaste para llegar a obtener una victoria, en donde sin un poder externo o un poder aparte lograste conseguir esa meta, que para alguien más parezca no tener sentido alguno, pero tú eres el que le da sentido a esta meta. El guerrero dragón no es elegido porque sea un guerrero especial, sino porque ya tenía todo lo necesario para dominar el Kung Fu. Creo que el mayor error de Tai Lung fue el escuchar más lo que querían los demás a lo que quería él. Es un error que cometen casi todos en la vida, escuchar a los demás en lugar de escucharse a sí mismos. Tai Lung se conformó con ser un guerrero perfecto en el ámbito físico, pero no en lo espiritual, o sea, mantener en equilibrio mente, cuerpo y alma. No hubo un culpable de las acciones de Tai Lung más que él mismo. Y como lo vimos en toda la trilogía, Po entendió que el guerrero perfecto es aquel capaz de soportar las adversidades sin llegar a la insensibilidad, recuperándose de ellas, el capaz de discernir entre lo que puede controlar y lo que no puede controlar. Así como el yin yang, dos fuerzas opuestas que se complementan, cada obstáculo, error o una mala experiencia puede transformarse en combustible o motivación únicamente si tú te lo permites, ya que de cada obstáculo siempre se aprende.